Asumiré este reto con compromiso y una gran responsabilidad. Vamos a darle con todo. Nací un 27 de febrero, miércoles de ceniza, según mi madre. Y nací con partera. Entonces, pues he estado acostumbrado a luchar por cada una de las cosas que obtengo en la vida. Fui un chico estudioso. Fíjate que no necesitaba repasar tanto las cosas para que se me quedaran grabadas. A Dios gracias, siempre he tenido una gran capacidad de memoria. Y entonces recuerdo que me aburría mucho en el kinder y entonces solo cursé el tercer año. En aquel entonces mi mami me ponía unos cassettes con las tablas, con los números, con las letras. Entonces así aprendí a los números, las vocales, el abecedario, a sumar, a restar. Entonces yo ya para tercer año de kinder, yo ya sabía esas cosas. Entonces luego entré a la primaria La Bel Ortega y recuerdo que entramos y luego de repente me cambiaron de salón y tiempo después me enteré que era segundo, entonces me subieron de año. Antes las decisiones las tomaban los directores de las escuelas. Y recuerdo también que una vez me mandaron llamar para pasarme de tercero a quinto. Y ya no quisimos. Me habían ya pasado el año anterior de primero a segundo, luego paso a tercero y querían pasarme de tercero a quinto. Entonces ya no, mi mamá consideró que no era correcto. A mí me gustaba la maestra de tercero y entonces pues ya no nos cambiamos de tercero a quinto. Pero fui buen estudiante, fíjate, siempre de diploma, la secundaria bien, tengo una gran memoria, no necesito estudiar mucho para hacer las cosas. Si estudio saco 10, si no estudio saco 8. ¿Sí me explicó? O sea, nunca he sido un mal estudiante, de verdad. No, la juventud fue de estudiar y trabajar, porque yo empecé a trabajar desde muy temprano, entonces, como te comenté, éramos muchos en la casa. Entonces yo trabajaba sábados, domingos y días festivos en un camión recolector de basuras y no podía. Entonces, si yo me iba a una fiesta el viernes y no llegaba temprano con Javier, pues no tenía dinero para la semana de la escuela, de la prepa. Entonces yo no podía darme esos lujos, entonces me dediqué realmente a trabajar y a estudiar. Yo soy de los que todo lo bailan como cumbia, porque nunca aprendí a bailar. Entonces, siempre fue un tema de trabajo, escuela, trabajo, escuela, trabajo, escuela. Trabajaba de lunes a viernes, estudiaba de lunes a viernes y tenía un trabajo de sábados, domingos y días festivos de recolección, realmente. Y eso me daba para poder estudiar, el dinero para poder desayunar, comer, tomar el transporte para irme a mi trabajo. Lo que ganaba yo en la delegación, pues gran parte de eso era el gasto a la familia. Así nos acostumbraron desde muy chaval siempre a dar gasto en casa. Los mejores momentos de mi vida, sin duda, ha sido el nacimiento de mis hijas, mi hijo. Son mi orgullo, es lo mejor que tengo. Quizás no he sido el mejor padre, pero de verdad que me he esforzado por tenerlas lo mejor posible. Pero esos son los mejores momentos de mi vida. Somos una familia de 8 hermanos. Yo soy el hombre más pequeño de la familia. Entonces, solo trabajaba mi papá y no alcanzaba. Entonces, todos mis hermanos y mis hermanas trabajábamos desde muy pequeños. Y con mi mamá, yo era el más chico de los hombres, te comento, mi mamá hacía quehaceres ajenos.
lavaba, planchaba ajeno. Recuerdo que vendíamos en la unidad sopes, quesadillas, chicharrones preparados, tamales. O sea, mi mamá siempre ha sido muy luchona, ¿no? Yo le agradezco a mi madre todo el esfuerzo que ha hecho a lo largo de los años por sacarnos adelante. Hoy tiene mujeres y hombres de bien, gracias al esfuerzo que mi madre generó durante muchos años. Yo amo a mi mamá, valoro esa parte y respeto mucho todo el esfuerzo que hizo durante tantos años. Entonces yo la acompañaba a hacer el quehacer. Recuerdo que la acompañaba a hacer el quehacer del departamento 401 quizás. Y el niño que vivía ahí tenía juguetes. Y entonces mi mamá me dejaba jugar con los juguetes. Siempre y cuando ya nos íbamos, dejara los juguetes tal cual como los encontré. Mi papá, un hombre muy trabajador, un hombre muy responsable, nunca lo vi en actitudes incorrectas o nunca, no fue un papá tomador, no fue un papá golpeador. No, al contrario, fue un gran hombre. Un gran hombre. Se preocupaba por nuestra salud. Recuerdo que nos compraba unas cápsulas como de aceite de hígado de tiburón o de bacalao. En esa época, los que son de mi generación, todos lo tomamos, creo. Y nos daban emulsión Scott, y antes de ir a la escuela nos daban huevitos tibios con limoncito y sal. O sea, toda una generación, creo que crecimos así. Y un hombre muy comprometido, me enseñó muchas cosas al final de su vida, preceptos con los que crecí, que se quedaron muy clavados. Me decía que era mejor comer frijoles y dormir que comer carne y no dormir. Hablaba de un tema de honestidad, de que cada una de las cosas que tuviéramos, lo tuviéramos con el esfuerzo propio. Me decía, por ejemplo, que lo más importante que tenía un hombre era su palabra. Y que el día que yo la empeñara, tiene que hacer lo necesario para cumplirla. Me decía también que una persona humilde cabía en todos lados y una soberbia en muy pocos. Entonces me he conducido a lo largo de mi vida con estos preceptos. Mi padre me decía que uno tenía que saber ser agradecido y que uno siempre tenía que ayudar a quienes le ayudaron. Entonces siempre he sido muy agradecido, le agradezco a mucha gente que a lo largo de mi vida ha estado conmigo. Vivimos toda nuestra infancia en la unidad habitacional Fobit San Pedro Mártir. Todos mis hermanos trabajan desde muy pequeños. Nos tocaba ayudar al gasto familiar, entonces tirábamos basuras, lavaba carros, hacía mandados y todo el dinero que ganábamos se los dábamos a mi mamá. Mamá, una mujer luchadora extraordinaria, como muchas mujeres tlalpenses mexicanas, luchó para sacar a sus hijos adelante. Papá, sin duda, un gran ser humano, un gran hombre, falleció a los 50 años de edad. Yo tenía 20, 21 años cuando él fallece. Papá le diagnostican una enfermedad terminal, fibrosis pulmonar. Él soplaba vidrio cuando era muy joven. Entonces, pues no habían medidas de seguridad, el tema del plomo en los pulmones y una serie de cosas. Y a muy temprana edad tuvo fibrosis pulmonar. Fallece muy joven. Y pues sin duda me ha hecho falta a lo largo de mi vida. De repente me hubiese encantado compartir algún éxito.
Me hubiese encantado compartir algún fracaso con él. Siempre lo tengo presente. Fue sin duda un gran hombre. Habrá ido al funeral de mi papá, no sé, 2.800, 3.000 personas. Mucha gente. El panteón estaba lleno. Eso me llenó de orgullo. Papá era una gente muy querida. Siempre fue un hombre muy correcto. Y recuerdo que yo estaba con la satisfacción del deber cumplido. Cumplí como hijo. Me fui con él. Nos íbamos a la playa a caminar juntos. Nos íbamos al mercado. Hace mucho calor en Cuatza. De repente nos sentábamos en el patio de la casa donde vivíamos y nos mojábamos con la manguera. Yo gocé a mi padre en 8 meses lo que no lo gocé en 20 años. Ya para la tarde, cuando ya todos se habían ido, recuerdo que me senté en una lápida y lloré hasta que me cansé. Es cuando ya te cae el 20 de que ya no va a estar nunca. Y a lo largo de la vida, sin duda me ha hecho falta. O sea, me hubiese gustado compartir momentos de éxito con él y me hubiese gustado que me consolara en los momentos de fracaso de mi vida. Siempre ha estado presente en mi vida y he vivido con estos preceptos que te comenté. Un gran hombre, sin duda. ¿Cuál fue mi peor momento de mi niñez? Creo que fue una vez que estábamos jugando fútbol y en aquel entonces hacían zapatos de plástico de una sola pieza. Y recuerdo que estaba yo de portero y había un muchacho ya mucho mayor del edificio de al lado que se paraba frente a mí. Y yo le decía, quítate, no me dejas ver, ¿no? Yo estaba de portero. Y me decía, eres un malagradecido, deberías de agradecerme porque te estoy tapando el sol para que no se te quemen los pies. Quizás fue el momento más complicado de mi niñez. Y algo que recuerdo de mi niñez, antes de que se me olvide, había un zoológico en Tlalpan, en el bosque de Tlalpan. Y entonces recuerdo que íbamos. Y recuerdo que yo me acostaba en una lomita y veía a lo lejos eran como bisontes, eran muchos bisontes. Había un león que ya estaba viejito, había venados, había caballos, había llamas. Y de repente lo comento con los jóvenes y no me creen, pero les juro que había un zoológico en el bosque de Tlalpan. Íbamos a jugar también a Fuentes Brotantes. Entonces, bueno, eran los campos de Vivanco, que están enfrente de la entrada de Fuentes Brotantes. Para quienes viven en Tlalpan, tienen clarísimo perfectamente dónde está. En aquel entonces eran campos llaneros. E íbamos a jugar a Fuentes Brotantes fútbol. Y ya de regreso, terminábamos de jugar en Vivanco y nos íbamos a nadar a Fuentes Brotantes. Pero nos íbamos muchos, o sea, éramos 60, 70, 100 chavalos ahí en Fuentes Brotantes, nadando en Fuentes Brotantes, ¿no? Recuerdo una vez que fui a las tortillas y se me cayó un zaguán grande.
Y entonces recuerdo que mi hermano Iván levantó el zaguán, se lastimó su dedo, por cierto, y y estuve inválido como, no sé, como un mes y medio. Entonces, pues fui un chaval normal, travieso, me pasaron cosas, me atropellaron, me descalabré 3 veces, pero en términos generales una niñez feliz, fuimos muy trabajadores, fuimos una familia unida y muy responsable. Vengo de un seno familiar humilde, trabajador, donde nos enseñaron a respetar a las mujeres, a nuestros adultos mayores. Yo cuando era joven yo no quería que me regalaran nada, yo solo quería una oportunidad para demostrar que podíamos hacerlo. Yo entré a trabajar a la delegación de Tlalpan, a los 15 iba a cumplir 16 años. Fui trabajador emergente y luego fui trabajador de OPA. Fui trabajador de base, fui líder coordinador, fui encargado de una jefatura de departamento, fui encargado de una subdirección, fui subdirector, fui director general, fui secretario particular de mi amigo Guillermo Sánchez, fui diputado federal, fui diputado local y fui jefe delegacional interino. Todo esto en 31 años de carrera en Tlalpan. Conozco cada pueblo, cada barrio, cada colonia de esta delegación. Soy un hombre cabal, íntegro y responsable.